Quien está con nosotros hoy es Alejandro Robles, secretario de Mexicanos en el Exterior por el Partido Morena. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Génesis TV 360. Kersi, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor estar con el público, con la audiencia de Génesis 360. Gracias a ti por aceptar la invitación. De inmediato, Alejandro, vamos a entrar en materia y quisiera preguntarte, ¿qué impacto consideras que puede tener este tema tan sonado por estos días sobre el posible cobro de aranceles, 25% para las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos? ¿Cómo crees que puede impactar esto, sobre todo en la comunidad mexicana? Mira, tenemos que confiar. Empieza hoy una estira y afloje a partir de la revisión que va a haber del TEMEC, y es natural este tipo de postulandos, de planteamientos de Trump. Ya lo conocemos, es un perfil agresivo, grosero, pero tenemos, si en su momento el presidente López Obrador tuvo una gran habilidad para sortear todo esta actitud totalmente hosca de parte de Trump, ten la seguridad, y lo hemos visto ya, hoy de hecho acaba de tener una conversación con Donald Trump, Claudia Sheinbaum, la presidenta, y va a tener un manejo muy hábil de estas negociaciones. Sí se tiene que hacer algo en materia migratoria, y hay un compromiso de Claudia, porque la presidenta es una convencida de que México puede ser la opción para muchos migrantes que están buscando el sueño americano y que llegan a realizarlo incluso, pero siempre bajo un esquema de cumplir lo que le llamamos el pacto por una migración segura, ordenada y regular, que es algo que puede poner en sintonía las exigencias de Donald Trump. Donald Trump está dirigiéndose a su electorado, está mandando un mensaje de agradecimiento por el voto de confianza que obtuvo estas posturas xenofóbicas. Y la doctora pues está planteando esta situación. Obviamente hay empresarios que están deseosos de que se conjure la amenaza de que esto no llegue a ocurrir, y estoy seguro que la diplomacia y el talento de una jefa de Estado de la talla de Claudia va a poder sortear esta situación, va a poder enfrentarlo, porque dicho sea de paso, esta amenaza puede ser la oportunidad para reformular la política tanto de seguridad, que nosotros ya estamos viendo en acción a Omar García Harfuch, desmantelando donde más le duele al crimen, que son en sus recursos y en sus palancas con el poder público, es decir, alcaldes, funcionarios, directores de seguridad municipal, están cayendo precisamente por estar al servicio de estas mafias. Es decir, México está haciendo su tarea, no porque sea un imperativo nada más de Donald Trump, sino porque es un imperativo también de demanda de paz de nuestro pueblo. Entonces, esta crisis puede ser la oportunidad para lograr un cambio de enfoque migratorio y también de seguridad. ¿Cómo podría afectar esto justamente de los aranceles, el tratado que hay entre México, Estados Unidos y Canadá? Porque también hay que recordar que no solamente esto afectaría a México, también estaría afectando en su defecto a Canadá, es decir, tanto a los canadienses como a los mexicanos que están en Canadá. ¿Qué consideras al respecto? Es correcto, le pega a los empresarios. Realmente si Trump pone aranceles a México, pues ya no tendría sentido el acuerdo trilateral, y más que pedirnos que nos vayamos, pues tendríamos que irnos. Pero bueno, esos son planteamientos que habrá de sortear la presidenta, pero yo te aseguro que la mayoría de los mexicanos no estarían en desacuerdo en si en aras de sostenernos en el Tratado de Libre Comercio tenemos que sacrificar nuestra soberanía y la dignidad de nuestro pueblo y los intereses también de los empresarios, pues no tiene nada que hacer, no tenemos nada que hacer en el tema. Eh, Eso es lo que yo te aseguro, y sin embargo yo creo que Claudia es muy responsable como jefa de Estado y estará pues rescatando lo mejor que tenga el tratado, el acuerdo, el tratado y el capítulo 23, que en el caso de nuestro país es algo que no se ha aprovechado como se tendría
que aprovechar precisamente también para abordar el tema migratorio, Gerson. Hay una cuestión que está estos días también sonando mucho, migración, migrantes, y en este caso, pues ahora tú estás ocupando justamente el secretariado de todos los mexicanos en el exterior por parte del Partido Morena. ¿Qué tienes preparado? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué se está haciendo por los mexicanos en el exterior? Todos los comités en defensa de la transformación, todos los militantes de Morena que viven en la Unión Americana tienen como misión y como tarea principal defender a quien más nos necesita, que son 6 millones de mexicanos que se encuentran indocumentados y que viven bajo la amenaza de Donald Trump. Ellos están llamados a dar la batalla política y legal para sacar de esa condición a la mayoría de nuestros connacionales y aquellos que no tengan posibilidades de alguna aplicación, darles a conocer todos los derechos que tienen para afrontar eventuales procesos de deportación, Gersi. ¿Cómo, de qué forma se puede ayudar a todos los mexicanos, en este caso, que están en Canadá? Porque recordemos que es un número muy grande, pero también ahora, en este caso, el gobierno canadiense, pues también ha manifestado que va a controlar o va, digamos, de alguna manera, a ponerle un poco una pared, por llamarlo de alguna manera, o un límite a la entrada de nuevos migrantes a Canadá. ¿Qué crees al respecto? Ya impusieron la visa y eso es un filtro. Obviamente no cayó bien en nuestro país, aunque hay connacionales que, digamos, de cierta forma saludan el establecimiento de la visa porque había sido utilizada para traficar personas. Muchos mexicanos eran burlados y eran enviados a Canadá con el compromiso de hospedaje, de empleo, de permiso, de regularidad, y no tenía nada de eso, y miles, cientos de miles de mexicanos quedaron atrapados en Canadá también, y teniendo como origen la extorsión. Entonces, tiene su parte que se explica el por qué se establece la visa, y no es del todo malo para nuestros connacionales que habían venido siendo víctimas de este tipo de tráfico de personas. Y hay que poner mucho el énfasis. Nosotros queremos, o el propósito de la cuarta transformación, es que los mexicanos vayan de manera totalmente documentada a Norteamérica, tanto a Estados Unidos como a Canadá, y que vayan en la mejor condición, que preparemos muchos médicos, muchos trabajadores de la salud, que es una demanda que se tiene en Norteamérica, y eso es básicamente aquellos mexicanos que ya se encuentran en Canadá, pues que también lo mismo que estamos buscando en Estados Unidos, que logremos identificar en qué aplicación son elegibles para que salgan de esta situación oprobiosa que es la explotación laboral de la que son objetos en razón de su condición indocumentada, Gersi. Como secretario de los mexicanos en el exterior, ¿qué planes tienes? ¿Qué metas te has trazado? ¿Qué objetivos tienes planteados para apoyar a toda esa comunidad trabajadora, luchadora de mexicanos que están fuera de su frontera? Fíjate que lo que estoy planteando con los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso, con el Senado y con los diputados, es la garantía del voto. El voto postal y el voto electrónico fueron los instrumentos para el voto de los mexicanos en el exterior. Sin embargo, la diáspora es afectada por la brecha digital y estamos buscando que el voto se pueda ejercer en boleta y además que se apruebe en la ley que se pueda votar con matrícula, con pasaporte y con la credencial de elector, porque tú sabes, Gersi, que la historia de los pueblos tiene la reivindicación y la conquista de sus derechos a partir del sufragio. El voto es fundamental y mientras haya un universo de 11 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, pero solo haya 200,000 votos, pues vemos que la necesidad de política pública dirigida a este grupo, pues queda secundarizada a partir de esta situación. Entonces es fundamental que se haga valer el peso que tiene nuestro pueblo que está afuera y que hoy está invisibilizado. Eso es el principal propósito, y que logremos el cambio de paradigma para que el ejercicio de los derechos no esté sujeto
al domicilio dentro del territorio nacional, sino que garanticemos el libre ejercicio de, eh, de los derechos extraterritorialmente hablando, el ejercicio político, social y económico. Alejandro Robles es abogado, además exdiputado y bien importante porque conoce de primera mano, ha trabajado con las comunidades, tiene una larga trayectoria, una vasta experiencia y de esta forma pues está ayudando y coadyuvando, mejor dicho, a toda esa cantidad de gente, mexicanos trabajadores que siempre andan buscando un mejor porvenir como migrantes, que son la gran mayoría, por supuesto. Alejandro, para los próximos días, ¿qué se ha planteado Morena como partido político, como primera fuerza política de México? Somos millones y esos millones vamos a afiliarnos, al menos 10 millones de mexicanos vamos a acreditar fehacientemente nuestra incorporación a Morena, el partido más importante de América, el más grande, y vamos a hacerlo valer, les vamos a afiliar, a reafiliar y a credencializar. Ese es el propósito y estamos hablando de que precisamente haya miles de mexicanos militantes de Morena que se afilien y se credencialicen en el exterior también. 10 millones es la meta que mencionó nuestro dirigente de organización, Andrés Manuel López Beltrán, y nuestra compañera presidenta Luisa Alcalde tiene la firme convicción que además de afiliarlos van a tener su identificación, su credencial. Eso significa que estás trabajando arduamente con Luisa Alcalde, por supuesto, presidenta del partido Morena, quien la hemos visto durante todos estos días, por supuesto, y con una trayectoria también muy amplia dentro de la política mexicana. Trabajó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Excelente el trabajo. Alejandro, para concluir, ¿qué consideras que le hace falta como secretario en este caso y como representante de todos los mexicanos en el exterior? Porque sé que estás allí trabajando en ello. ¿Qué crees que le hace falta a esos mexicanos que están afuera? ¿Cómo podemos de alguna manera comenzar a proyectar aún más la visión, digamos, darle una visión más amplia a todos los mexicanos que tenemos fuera de México? Mucha organización. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y el pueblo organizado salvar a la nación. Esa es la clave del éxito, mucha unidad, mucha organización, que tenemos un propósito común, que es la dignidad de nuestro pueblo donde quiera que nosotros nos encontremos. Si estamos en Estados Unidos, hacer valer el orgullo de nuestra patria, la dignidad de nuestro pueblo. Eso es lo que vamos a estar construyendo esta herramienta, y esta herramienta es Morena, para que nuestros militantes estén al servicio de los mexicanos que más nos necesitan. Alejandro, muchísimas gracias por compartir tu perspectiva, tu conocimiento sobre este tema tan importante, tan crucial para los mexicanos, sobre todo quienes están fuera del territorio nacional. Y gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti, un saludo a todos los mexicanos que están en Canadá, a nuestros connacionales en Estados Unidos y a todos aquellos que nos ven más allá de los océanos, más allá del Pacífico, del Atlántico. Un abrazo para todas y todos. Gracias, Gersi. Un placer, Alejandro. Nos vemos en una próxima oportunidad.